Ya, jóvenes, entonces vamos a continuar, vamos a repasar un poquito del balance de masas. El balance de masas se utiliza para poder analizar o estudiar qué cambios pueden ocurrir cuando se realiza un vertido o cuando ingresan contaminantes a un medio acuático. ¿Ya? Eh, ¿En qué consiste? Consiste en entender qué está ocurriendo en el proceso eh, de vertido y además de dispersión del contaminante, y en ese proceso va a cambiar la concentración del contaminante en el medio líquido, ¿no? Entonces, el balance de masas se basa en la ley de conservación de la materia establecida por Lavoisier, y los pasos consiste primero en establecer un límite de frontera. Les decía, si tenemos este río, vamos a poner los límites del sistema antes de la ciudad de Villamontes, por ejemplo, si este es el río Pilcomayo, antes de Villamontes, y luego podemos poner que termina el sistema, el otro límite de frontera, puede ser luego unos 10 kilómetros abajo de la ciudad de Villamontes, o podemos estar hablando ya en Crebó. Esos serían los límites del sistema. Después hay que identificar los flujos, los afluentes o flujos de ingreso y los efluentes o flujos de salida, ¿no? Cuando hablamos de corriente principal, los afluentes son los que le contribuyen e incrementan el caudal de la corriente principal que estamos analizando. Y los efluentes de esa corriente principal son los lugares donde desemboca y contribuyen a disminuir más bien el caudal de esa corriente principal. ¿Ya? Entonces, estábamos viendo también ejemplos de tipos de reactores. Acá tenemos en la pantalla, tenemos un reactor de flujo continuo y mezcla completa. Hay varios tipos de reactores. Entonces, entra un caudal constante, sale el mismo caudal, entra una concentración del contaminante, entra algún reactivo que va a ayudar a que disminuya la concentración del contaminante, que se deposite, por ejemplo, en el fondo, y con, con los lodos ya más sólidos se los pueda retirar, y de esa manera se disminuyó la concentración del contaminante. Entonces sale un caudal y con una concentración distinta, ya no la concentración de ingreso. Y por otra parte, retiramos también del sistema a una velocidad determinada una concentración del contaminante, ¿no? Entonces, aquí en esta fórmula se ve eh, el- la derivada parcial de la concentración respecto del tiempo, que es la velocidad en la que varía la concentración del contaminante en función del tiempo, o conocida como la tasa de acumulación del reactante en el sistema. Luego está la tasa del flujo de entrada, esta tasa del flujo de entrada, menos la tasa del flujo de salida, el caudal por la concentración de salida, y más menos la tasa de utilización. Disminución de la concentración del reactante o contaminante, en ese caso va a ser negativo porque sale, ¿cierto? Pero por ahí ingresa por otro afluente más, entonces puede que se incremente más bien la tasa de concentración del reactante. Veíamos algunos ejemplos de reactores, ahorita no los vamos a ver, ya los hemos visto en video, les mandé el video. Y del balance de masas, este signo, no es velocidad, perdón, es volumen, por la derivada parcial de la concentración respecto del tiempo, o tasa de cambio total del reactante dentro del reactor, que significa la tasa con la que se modifica o varía la concentración del contaminante dentro del reactor. Se llama reactor porque ahí va reaccionando y eso provoca que disminuya la concentración del contaminante a la salida del reactor. K es una constante, esta K es una constante específica de primer orden. C1 es la concentración del contaminante medido en miligramos por litro. C es la concentración del contaminante a la salida del reactor, también en miligramos por litro.
El caudal de entrada y el caudal de salida es el mismo, por eso es constante. Y esta unidad está medido en metros cúbicos por segundo, ¿no? Para estos balances de masa hay que hacer algunas suposiciones. Una de esas suposiciones es que el caudal de entrada y el de salida es el mismo, flujo constante, ¿ya? Se consideran condiciones isotérmicas del reactor, es decir, que se mantienen las temperaturas, ya que no varían las temperaturas. Que el líquido dentro del reactor está completamente mezclado, que en el reactor ocurre una reacción química donde la sustancia reactante C, que es el contaminante con su concentración, está reaccionando, ¿no? Como les había dicho. Después, la velocidad con la que varía la concentración del contaminante en el reactor está regida por una reacción de primer grado, ¿ya? Después veíamos los tipos de reactores, no los vamos a ver ahorita, ya los habíamos visto, les mandé los videos también, ¿no? Y tenemos las clasificaciones de los reactores, completamente mezclados, con la concentración completamente mezclados o incompletamente mezclados, no importa la difusión. La difusión es el desplazamiento del contaminante desde los lugares donde está más concentrado, tiene mayor concentración, hasta los extremos dentro de todo el volumen que lo contiene. Eh, para tener una concentración uniforme, ¿no? Entonces, completamente mezclados ya no importa la difusión. Como ya tienen una concentración uniforme dentro de todo el reactor, se dice que ya no hay difusión, ¿no? El sistema con sustancias mezcladas homogéneas, ejemplo de estos reactores completamente mezclados pueden ser lagos. Los incompletamente mezclados, hay eh, mecanismos de dispersión de contaminantes o de distribución o transporte de los contaminantes a través de la dispersión y la difusión. La dispersión es cuando es transportado el contaminante desde lugares donde hay mayor concentración a otro por medio de un flujo, que puede ser un gas o puede ser un líquido. Y la difusión no necesita ese transporte, solito va distribuyéndose uniformemente en el volumen que contiene ese fluido, movido principalmente por la diferencia de concentración, desde los lugares con mayor concentración del contaminante hasta los lugares donde prácticamente no haya o donde la concentración es menor. En estos sistemas con mezclas de sustancias no son homogéneas. Ejemplos de estos reactores incompletamente mezclados son los ríos, estuarios, zonas costeras, bahías conectadas a un gran lago. Hablamos de reactores porque si bien estos no son creados por el ser humano, de la misma forma se producen reacciones, ¿no? Donde se modifica la cantidad o la concentración del contaminante. Los reactores se pueden clasificar por el flujo, si es continuo o no es continuo, si el estado del reactor es estable o inestable, si el flujo es permanente o no es permanente, si es por lotes, si entra una cantidad, se espera un determinado tiempo a que reaccione y luego se, se descarga ese contenido del líquido contaminante, se descarga ese efluente y se reemplaza por uno nuevo. Entonces, esta clasificación de los reactores, de los completamente mezclados, donde no importa la difusión, porque ya la concentración es uniforme, no hay difusión. La difusión se da cuando hay variación de la concentración del contaminante, ¿no? Entonces son, por ejemplo, lagos donde la concentración del contaminante está uniformemente distribuida y representa una mezcla homogénea, ¿no? Ahí. Los reactores completamente mezclados pueden ser reactores tipo batch o por lotes, reactores de tanque agitado continuo, el CSTR, que sirve para modelar lagos naturales, sistemas de reactores sin retroalimentación, lagos en serie, de una laguna de oxidación a otra laguna de oxidación, por ejemplo. Sistemas de reactores con retroalimentación, lagos en serie, pero donde se retroalimenta para seguir disminuyendo la concentración del contaminante, ¿no?
Después, los reactores incompletamente mezclados, ahí sí son importantes los fenómenos de dispersión del contaminante movidos por el flujo del fluido que contiene al contaminante. O la difusión también, donde solito se mueve sin que nadie lo empuje, se mueve el contaminante desde lugares donde la concentración es alta hasta lugares donde la concentración es menor, tratando de tener una concentración uniforme, ¿no? Estos reactores incompletamente mezclados pueden ser sistemas con mezclas de sustancias no homogéneas, que hemos dicho los ríos, estuarios y demás, ¿no? La clasificación de estos reactores incompletamente mezclados pueden ser en sistemas distribuidos o estables, por flujo de pistón usado para corrientes como los ríos. El flujo de pistón es un émbolo que va empujando, ¿no? Al fluido lo va empujando. El flujo mixto, un modelo unidimensional de estuarios, y de los sistemas distribuidos, estos son inestables. Tendríamos los derrames accidentales en ríos o estuarios. Ahí se puede clasificar los reactores como por flujo de pistón o flujo mixto, ¿no? ¿Ustedes ya han llevado estos temas? En tratamiento de aguas residuales, ¿no? Ya. Entonces, los reactores con la mezcla completamente mezclada son reactores tipo batch o por lotes, ¿no? No hay entrada ni salida de flujo, sino que se llena el reactor, se espera un determinado tiempo y con el agitador se garantiza que el líquido tiene una mezcla homogénea, está completamente mezclado, ¿no? Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué es esto? La prueba de Harras, ¿no? La prueba de Harras. Entonces, para este reactor por lotes, el caudal de entrada, caudal de salida van a ser cero, ¿no? No hay entrada ni salida, solamente está en un determinado tiempo. Lo que se tiene es el volumen del reactor, la variación de la concentración, más o menos esta es constante, el volumen y la constante es unidimensional, y por la concentración que va aumentando o va disminuyendo. ¿Ya? Entonces se hacen los trabajos, los despejes, y luego se soluciona la ecuación diferencial y se encuentra que la concentración es la concentración inicial por E elevado a la constante por un tiempo determinado. Es así que como no hay flujo de entrada ni de salida, sino que se llenó hasta completar el volumen del reactor, se agita y después de un determinado tiempo con esta ecuación ya modelada, este es el modelo de la variación de la concentración del contaminante en el reactor, ya se puede determinar cuál es la concentración final, ¿no es cierto? La concentración final después de un determinado tiempo. En los completamente mezclados, sistemas de reactores en serie sin retroalimentación, llenamos el reactor, ocurre la reacción después de un determinado tiempo, ese, esa concentración o ese líquido contaminado luego pasa a otro reactor, ya entra con una concentración distinta, ¿no? Si estos fueran, por ejemplo, flujos continuos, se llena, aquí ocurre la reacción y después desemboca de ese río, de ese lago conectado con ríos a otro lago, va a ir con un caudal determinado y va a ir llenando y va a salir con otro caudal, por ejemplo, ¿no? Puede haber algunas salidas secundarias que no es la principal, donde se va extrayendo los lodos que tienen a los contaminantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que vean ustedes es que hay fórmulas y modelos matemáticos para estos procesos, ¿no? Y esto lo ven en esas materias, lo ven en calidad del agua, lo ven en tratamiento de aguas residuales, para el diseño de los reactores, ¿no? Los reactores completamente mezclados a sistemas de reactores con retroalimentación, pasa de un reactor con el ingreso de una carga contaminante elevada, ocurre la reacción, disminuye la concentración, pasa con otro caudal a un segundo reactor y de ahí hay una retroalimentación. Pero de este reactor sale con una concentración 2
y un poco se retroalimenta también al otro reactor, así que se modifica. Este de acá va a tener ingresos de este caudal 2 hacia el reactor 1 con una concentración 2, ¿no? Entonces, un volumen 1 por la derivada de la concentración 1 respecto del tiempo, esta concentración 1, y ahí tenemos las reacciones, ¿no? Después, los incompletamente mezclados, sistemas distribuidos estables con flujo de pistón que se considera los ríos que se imagina como si fuera un pistón que está empujando a todo el caudal, ¿no? Entonces las fórmulas para esas modelaciones igual están acá. La concentración está en función de una concentración inicial, la constante. Tenemos reactores incompletamente mezclados con el flujo a pistón igual. Aquí para una fuente puntual en una corriente. Este es un río, por ejemplo. Tiene su concentración inicial, su caudal del río y puede tener un afluente. Para el río es un afluente, pero para una industria o para una planta de tratamiento de aguas residuales va a ser un efluente. Sale de esa planta y entra al río. Lo que va a hacer es incrementarle el caudal. Entonces, para el río va a ser un afluente que incrementa su caudal, lo modifica, ¿no? Entonces, la concentración en un punto determinado luego de la confluencia del lugar donde está ingresando este otro caudal y modifica e incrementa el caudal resultante, esa concentración va a ser igual a esta carga contaminante más el caudal por la concentración del río dividido entre la concentración de esta carga que está ingresando, de este efluente de la planta de tratamiento, que acá se va a considerar como un afluente para este río, por ejemplo, ¿no? Más la concentración por el caudal que tenía el río. Entonces, es importante conocer todas estas ecuaciones, todos estos modelos, ya han sido desarrollados por científicos durante estudios de décadas, ¿no? Nosotros no vamos a hacer nuevos modelos, sino más bien los vamos a tener para distintas situaciones que nosotros podamos ver. Ahora, el movimiento de los contaminantes en el medio acuático va a estar dado por el transporte del contaminante. Se va a transportar en un fluido, va a ser agua generalmente, y la concentración de contaminantes en el agua puede modificarse por distintos aspectos. ¿Ya? Ahora ya estamos entrando específicamente a el transporte de los contaminantes, ya no específicamente en una planta de tratamiento o considerar a un río o a un lago como un reactor natural, ¿no? No uno artificial creado por el hombre. Entonces puede estar dada por fenómenos de advección, de convección, por la reacción de los contaminantes y sumideros, que son lugares donde se depositan las cargas contaminantes, ¿no? Eh, entonces, el transporte de contaminantes. Vamos a ver primero la advección. La advección ocurre cuando el contaminante se mueve de un punto a otro por el impulso o la fuerza del caudal que lo contiene ese contaminante, ¿no? O que lo va a transportar. Ahí la concentración del contaminante cambia, pero no cambia la concentración química del contaminante. ¿Qué está ocurriendo? Solo está siendo transportado, solo está distribuyéndose sí, distribuyéndose desde un lugar donde la concentración es elevada hasta lugares aguas abajo donde no hay contaminante, entonces se está transportando hacia lugares donde la concentración es distinta, ¿no? Entonces ahí la velocidad con la que varía la concentración del contaminante en función del tiempo es esta derivada parcial, ¿no? Va a tener esta forma, son las componentes de la velocidad en las direcciones X, Y y Z. Eh, el menos velocidad sobre el eje X por la variación de la concentración
respecto al eje X, menos la velocidad sobre el eje Y, por la variación de la concentración a la derivada parcial de la concentración respecto de X, menos la velocidad en el eje Z por la variación de la concentración igual respecto al eje X, ¿no? Entonces, todas son cómo varían en función del eje X, que es el sentido o la dirección en la cual está modificándose la posición, es decir, el desplazamiento es sobre el eje X. No hay desplazamiento vertical, no hay desplazamiento horizontal, por ejemplo. Aquí el flujo viene desde el fondo de la pizarra, donde está el punto, y atraviesa este canal o atraviesa este río. Entonces, lo que se modifica es el eje X. El eje Y, el ancho del río, no se está modificando. La concentración no se modifica a lo ancho, no se modifica a lo alto, sino que va a variar la concentración a lo largo del río. Y en este puntito del río, por ejemplo, a todo lo ancho sobre el eje Y, la concentración va a ser la misma. En este otro punto, a todo lo ancho del río, la concentración va a ser la misma y también en el eje vertical sobre el eje Z, desde la superficie hasta lo más profundo, ¿no? Eso es. Entonces, la advección es el transporte a lo largo del río provocado por el desplazamiento del agua a lo largo del río, ¿no? Y esta sería la fórmula. Resolvemos con ecuaciones diferenciales y encontraríamos la ecuación, ¿no? El otro factor que influye en la variación de la concentración del contaminante, estos dos corchetitos representan concentración. Entonces, la concentración del contaminante también va a darse por convección, por la dispersión y difusión del contaminante. Ahí el transporte de los contaminantes de manera convectiva se da por la variación de concentración, gradiente de concentración. A veces se lo coloca como un triángulo con la puntita hacia abajo o hacia arriba como está acá. Acá vemos un delta, ¿no? Variación de concentración, final menos inicial. O gradiente es también cómo está variando la concentración del contaminante. Entonces, el transporte convectivo se da por las diferencias de concentración. Digamos que acá entró el agua primero, tiene una concentración elevada y se va a transportar a otro compartimiento. En este caso tenemos la temperatura. Un ejemplo de convección es el transporte de la temperatura. Uno es por radiación, cuando los rayos llegan a una superficie, la calientan. La otra es por conducción, calienta la pared y esta pared va calentando todo lo que está en contacto con esta pared. Y el de convección es cuando está hirviendo el agua, por ejemplo, dentro de una caldera o dentro de una olla, se genera vapor y va haciendo movimientos circulatorios que van transportando el, el vapor de agua desde lugares, o el agua caliente va subiendo a medida que se enfría, va condensándose y va bajando y va generando esos movimientos como de torbellinos o como de olas, ¿no? Entonces, algo similar ocurre con el gradiente de concentración. Va transportándose desde lugares donde mayor concentración hasta lugares o sitios con menor concentración. ¿Para qué? Para equilibrar la concentración del contaminante en todo el volumen que lo contiene. ¿Ya? Entonces aquí no es necesario que haya velocidad, que no haya un caudal. Incluso en lugares sin movimiento del fluido se puede dar el transporte del contaminante por convección o dispersión o difusión. ¿Ya? Entonces, la difusión puede ser molecular o puede ser turbulenta. Difusión es transporte provocado por la diferencia de concentración. Cuando se habla de difusión molecular, esta es debida al movimiento browniano de las partículas del agua. ¿Saben cuál es el movimiento browniano de las partículas, jóvenes? Cuando, a ver, hay alguna habitación en las que están barriendo, o ni siquiera están barriendo, pero se ve que entra un haz de luz, se lo ve como un tubo, ¿no? Y ven partículas ahí. Están quietas, se mueven,
¿En qué dirección se mueve? ¿Han visto en qué dirección se mueven? ¿Cómo las ven esas partículas? ¿Cómo, Victoria? ¿Cómo? Pero se mueven verticalmente hacia arriba. Son como pelucitas, ¿no? Que están bailando como viboritas o como parásitos que están moviéndose en el aire y uno cuando lo ve y es niño se sorprende, ¿no? Esos son los movimientos brownianos. Después la difusión también puede ser turbulenta. Esta ocasionada por fuerzas externas al contaminante, que pueden ser la mezcla del agua, puede ser el viento, que también puede provocar una difusión molecular, ¿no? Habíamos dicho, en el aire, por ejemplo, la variación de la concentración, es decir, se limpia el aire antes de una lluvia por el viento. Esa es la fuerza motriz que va a mover al contaminante de un lado a otro, ¿no? Y limpia la ciudad porque lo distribuyó de un lugar de una concentración alta, se lo llevó el contaminante en todas las direcciones a otro lugar. Entonces, la difusión está provocada por el movimiento al azar de las partículas del agua. Ahí está el movimiento browniano, turbulento. No cambia la concentración química, pero sí la concentración, ¿ya? No cambia la composición química del contaminante, ¿no? Pero sí cambia la concentración. ¿Qué les quiero decir? Si tenemos ácido sulfúrico, entonces va a ser ácido sulfúrico en menor concentración, pero va a seguir siendo ácido sulfúrico. Cuando hay reacción, sí pueden haber variaciones de la concentración, pero, perdón, de la composición química del contaminante. Cuando se tienen residuos orgánicos, las bacterias sí degradan y transforman en otra sustancia. Entonces, ahí sí hay cambio de la composición química. Pero en la convección por difusión no hay cambio de la composición química, solo hay cambio de concentración. ¿Ya? La dispersión de los contaminantes es esparcir el contaminante. Si están ubicados en la puerta con una concentración alta y entra aire y está abierta una ventana, el aire va a circular por la habitación y lo va a llevar o va a salir de la habitación. Y entonces va a transportarlo el aire al contaminante desde el lugar donde está con alta concentración hasta lugares corriente abajo o corriente más allá del fluido, puede ser agua o aire, eh, que va a hacer que se modifique también la concentración del contaminante. No hay reacciones, ¿no? No hay cambio de composición del contaminante, solo lo transporta. Entonces hemos visto la advección es por el fluido, lo transportan. La convección está dada por dispersión y difusión. La difusión está dada por variación de concentración y la dispersión es cuando el fluido lo lleva al contaminante desde un lugar con una concentración mayor hasta una concentración menor, ¿no? Diferencia entre advección y dispersión. En ambos es transportada por un fluido. En la advección va a ser como si lo llevara todo el fluido al contaminante, ¿no? Hay una descarga y esa descarga va casi uniforme a lo largo del recorrido del río, pero va a ir depositándose en el fondo o va a ir cambiando la concentración de agua. Pero en la dispersión, el fluido lo que hace es dispersar, como su nombre lo dice, va a disminuir la concentración, va a transportar a otros lados donde la concentración es menor. Son muy parecidos, ¿no? La advección y la dispersión. Entonces tenemos la convección, la dispersión y la difusión. Acá tenemos la advección. El fluido está transportando el contaminante, miren, casi uniforme su concentración,
a lo largo del tiempo lo transporta como una mancha de aceite de un derrame, la transporta a lo largo del río, ¿ya? En este punto, después de un tiempo, va a cambiar la concentración, porque ya el río se la llevó a la mancha, ¿no ven? Entonces, ahí sí cambia la concentración. En en la difusión tenemos la manchita, y si no hay movimiento provocado por el fluido que está moviéndose, entonces el, el contaminante que estaba concentrado se va a ir distribuyendo uniformemente y omnidireccionalmente. Va a ir creciendo la mancha, pero no va a ser una mancha de contaminante tan concentrado. Imaginen que es un derrame de petróleo, aquí es negro y por acá ya va a ser un poco más gris y así se va dispersando, perdón, se va difundiendo hasta ocupar todo el volumen que pueda contener, ¿no? En la dispersión, el fluido tiene una velocidad o caudal, ¿no? Va a provocar estos movimientos turbulentos, va a provocar que se redistribuya el contaminante, que se disperse, que se distribuya uniformemente a lo largo del río y a la vez es transportado, ¿no? Entonces, ahí en la dispersión lo que hace es el fluido lo lleva al contaminante, lo va dispersando uniformemente. Imaginen que en la advección, este es el ancho del río, ¿ya? Este es el ancho del río. Entonces, en una partecita nomás cayó la mancha y ahí se mantiene, pero va siendo transportado, ¿ya? En cambio, la dispersión lo uniformiza a lo ancho del río y a la vez lo va estirando. Entonces va cambiando a lo ancho del río y también en lo profundo, va cambiando a lo largo del río, es decir, va modificándose en todas las dimensiones, ¿ya? La convección, en un ambiente acuático, la difusión turbulenta y la dispersión causan la mezcla del contaminante, ¿no? Eh, en los ríos el movimiento del agua no es siempre laminar, puede ser turbulento, como remolinos. Entonces, al haber esos remolinos y estar en contacto con el contaminante, lo va a mover, lo va a dispersar y lo va a distribuir a lo ancho, profundo y largo del río. En los ríos y estuarios predomina la dispersión debido a las diferencias de velocidad, diferencias de volumen también, ¿no? En los cuerpos de agua lénticos, como lagos, bahías que pareciera que están estáticos, ahí lo que provoca la diferencia de concentración o lo que provoca la dispersión del contaminante es la difusión, ¿no? Entonces ahí lo que entra en, en escena es la difusión del contaminante. Generalmente se usa el término de dispersión cuando la velocidad del cuerpo de agua es considerable, ¿no? Entonces, ahí se tiene a los ríos, canales. Se toma el término de difusión para cuando no hay una velocidad del cuerpo de agua elevada. ¿En qué ejemplos? Puede ser en medios como lagos, embalses, bahías, donde no se observa desplazamiento del agua, se lo ve más estático, ¿no? Difusión y dispersión se pueden aplicar según la ley de Fick. Y esta ley de Fick es la que vamos a utilizar nosotros, vamos a tomar. Ahí el flujo contaminante es igual a el coeficiente de difusión por la derivada de la concentración respecto de la posición, respecto de el, el punto, ¿no? Entonces eso se convierte en el volumen por la derivada de la concentración en un punto 1 respecto del tiempo, que va a ser igual a esta derivada del coeficiente de difusión por la concentración 1 menos concentración 2, ¿no? Acá ya va a variar la concentración en función del tiempo en los tres ejes. Vamos a derivar parcialmente respecto del eje X
respecto del eje Y y respecto del eje Z. Va a entrar también en escena un coeficiente de difusividad o dispersión que va a ser L2 sobre tiempo y se tiene los tres ejes, ¿no? En los tres ejes va a haber ese coeficiente de difusión y dispersión. Para cuerpos lénticos como lagos, embalses y vamos a tener ese coeficiente de difusividad y paralóticos coeficiente de dispersión, ¿no? Entonces la E va a ser para los lagos, va a ser coeficiente de difusión. Y para los ríos que tienen movimiento del caudal, que van a tener movimiento del cuerpo de agua, esta E va a representar el coeficiente de dispersión, según cómo sea el comportamiento de ese cuerpo de agua. Entonces, puede variar la concentración del contaminante por fenómenos de advección, en el que se transporta el contaminante casi laminarmente, se mantiene su concentración, pero se lo transporta a otros lugares. Puede haber convección provocada por la dispersión y la difusión, movido por el río o simplemente por la variación de concentración, ¿no? Dispersión cuando el agua tiene un caudal considerable, ¿no? Se mueve. Y difusión cuando el agua, el cuerpo de agua prácticamente no se está moviendo, ¿ya? Ahora vamos a ver la reacción. Cuando hay reacciones, también se degrada el contaminante, cambia su composición y la concentración del contaminante original disminuye porque se ha convertido en otra cosa, ¿no? Vamos a ver cómo cambia la concentración del contaminante provocada por la reacción. Esto ocurre con reacciones químicas en el agua, donde los contaminantes cambian su composición y ahí, por ejemplo, el nitrógeno orgánico se convierte en nitratos, nitritos, ¿no? La reacción se representa como tasa de cambio, diferencia de concentración respecto del tiempo, o derivada de la concentración respecto del tiempo. Esa sería la tasa de cambio provocada por la reacción del contaminante. ¿Quiénes provocan la reacción de contaminantes en ríos y lagos, por ejemplo, joven? ¿Quién provoca estas reacciones en los ríos o lagos? ¿Quién provoca reacciones que se conviertan en otra cosa, las sustancias orgánicas, por ejemplo? ¿Quién? ¿Quién? Ahora sí, ¿quiénes? ¿Algas, las plantas? ¿Alguien más? ¿Qué? No, alguien requiere oxígeno para poder descomponer. ¿Qué? La falta de oxígeno hace que se descompongan. ¿Quién descompone a la materia orgánica y a la vez necesita oxígeno? Ah, los microorganismos hacen reacciones, ¿no? Entonces está la demanda bioquímica de oxígeno, o DQ, demanda química de oxígeno, o pueden haber reacciones naturales, ¿no? Entonces ahí hay reacciones a lo largo de los cuerpos naturales. Si bien hayamos descargado, bueno, saben que el 70% de las aguas residuales producidas por el ser humano son vertidas a los cuerpos naturales sin ningún tratamiento. Entonces nosotros decimos estamos contaminando bastante, pero la naturaleza tiene sus mecanismos de autorregeneración. A lo largo del cauce del río está transportando el contaminante, lo está distribuyendo, lo está dispersando, lo está difundiendo y la concentración del contaminante disminuye hasta valores que no nos hagan daño. Pero a la vez, no solo se están distribuyendo por dispersión, por difusión, por advección, sino que también están siendo degradadas por microorganismos.
por algas pueden ser o por microorganismos. Y al degradar esa materia orgánica, consumen el oxígeno, ¿no? Tienen una demanda, requieren oxígeno para hacer esas reacciones y funcionar como un reactor artificial. Entonces, los ríos, los lagos son plantas naturales de tratamiento de aguas residuales, pero no hay que abusar, ¿no? Si es que usamos el agua del río muy cerca de una ciudad, va a tener una concentración muy elevada y nos va a hacer daño. Entonces tenemos que analizar eso. ¿Cómo están los efluentes? ¿A qué distancia de las ciudades? ¿A qué distancia de la ciudad está la toma del agua? Y eso es lo que nosotros vamos a modelar en este curso, la calidad del agua. ¿Ya? Eh, el cuarto, el cuarto factor que incide en la variación de la concentración del contaminante son los sumideros. ¿Qué son los sumideros jóvenes? Los sumideros de las cargas contaminantes son puntos a lo largo del cuerpo del agua donde hay aumentos o disminuciones de la concentración del contaminante. Aumento debido a la descarga de una planta de tratamiento de agua residual de una ciudad, entonces ellos descargan sus efluentes contaminados y se vuelven un afluente para el río porque aumenta el caudal. Pero no solo aumenta el caudal, sino que también se incrementa la carga contaminante. Eh, en general corresponde a los aportes de los vertimientos puntuales o distribuidos, ¿no? Se representa con este signo más menos sumatoria de S sobre volumen, ¿no? Y con estos cuatro factores que hacen que se modifique la concentración del contaminante en un cuerpo de agua, por el balance de masa, se genera esta ecuación cita. Una ecuación general del balance de masa, del transporte de contaminantes en el agua y que considera estos fenómenos. El de advección, transportando al contaminante de un lugar a otro, casi como si fuera un flujo laminar. Luego, la dispersión o difusión. Si el cuerpo de agua es estático, casi estático como un lago, un embalse, entonces el coeficiente corresponde al coeficiente de difusión. Pero si estamos hablando de un río, de una tubería, de un canal que transporta esas aguas contaminadas, el coeficiente va a ser el coeficiente ¿de qué? En lagos estáticos como embalses, E corresponde al coeficiente de difusión. Cuando el caudal es considerable, hablamos de ríos, canales, tuberías, E es el coeficiente ¿de qué? De, dis, de dispersión, ¿no es cierto? El caudal del fluido hace que se generen esos movimientos caóticos y además dispersan el contaminante desde un lugar de una concentración elevada hasta otro de menor concentración. Entonces ahí están las ecuaciones de advección, las ecuaciones de dispersión o difusión, que se pueden dar al mismo tiempo o no, y el término reactivo, la diferencia de concentración en función del tiempo debido a la reacción y los incrementos de contaminante por los sumideros, es decir, por los efluentes contaminados que van a contribuir al caudal de la corriente, o pueden haber sumideros en los que disminuye la concentración, ¿no? Esta es la ecuación fundamental de todos los modelos matemáticos de simulación de la calidad del agua. Nosotros vamos a aplicar ¿cuál 2K? Es un modelo matemático, es una modelación por computadora que ha sido desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA. Es de distribución libre y lo vamos a utilizar. Pero no es el único, hay otros. TAMAIC, EPDR1B1, WASP, SEQUAL-R1, hay varios. Pero fundamentalmente todas estas formas de modelar la calidad del agua utilizan esta ecuación general del balance de masa
basados en la ley de Fick, ¿no? Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Eh, es difícil de resolver. Miren, cuántas variables, tres derivadas parciales, además del tiempo, son cuatro. Si se requiere simular bastantes contaminantes y tributarios, se deben utilizar modelos matemáticos con computadora, y es lo que nosotros vamos a hacer. No vamos a estar resolviendo las ecuaciones diferenciales, pero tienen que tener una idea que para resolver esta ecuación compleja se aplicó lo que ustedes han estudiado en cálculo 3, ¿no? Entonces, ¿qué son los tributarios? Jóvenes, los tributarios de un río, ¿qué serán? ¿Serán los efluentes o los afluentes? Los que le dan tributo, ¿qué le hacen al río? ¿Qué hacen? Lo hacen crecer, ¿no? Entonces son los afluentes del río, lo que va aumentando el caudal del río. Entonces hemos hecho el balance de masa, pero también es importante realizar el balance de oxígeno. Todo esto, si bien es teoría, son ecuaciones, son modelos, no nos hemos detenido a mucho detalle a los modelos, a las ecuaciones, porque ya lo hemos dicho, no las vamos a resolver, son difíciles de resolver, están ahí, las conocemos, pero ya están resueltas, ya están modeladas. Lo que nosotros tenemos que hacer es aplicarlo para modelar la calidad del agua de una corriente superficial, por ejemplo, un río, ¿ya? Cómo está la calidad de agua del río Pilcomayo antes, después de la ciudad, después de los efluentes contaminados que les mandamos, cómo está 10 kilómetros abajo, 50 kilómetros abajo, cómo se ha modificado la concentración, ¿no? Y la calidad del agua se la mide generalmente ¿cómo? ¿Cómo se mide la calidad del agua, jóvenes? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo sabemos si está contaminada o no? ¿Por qué? Por el DBO, por la demanda bioquímica de oxígeno, por la DQO, ¿no es cierto? Por la demanda de oxígeno. Entonces, ¿qué problemas están asociados a bajos niveles de oxígeno disuelto en el agua? ¿En qué afecta que haya poco oxígeno disuelto en el agua? Los peces toman agua a través de las branquias, las algas igual toman oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno disuelto es un parámetro muy importante para el diagnóstico sobre el estado de contaminación de un sistema acuático, ya sea río, lago, embalse, ¿ya? Se mide la cantidad de oxígeno disuelto y se puede determinar si es que hay contaminantes, que no los contaminantes de por sí estén consumiendo el oxígeno, sino al degradar esos contaminantes se está consumiendo el oxígeno. De DBO, demanda bioquímica de oxígeno, hay bacterias realizando reacciones químicas con los contaminantes, con la materia orgánica, pero requieren oxígeno. O el DQO, demanda química de oxígeno, ¿no? Que hay reacciones entre sí con algunas sustancias químicas, pero que también en sus igualaciones van a tener demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, si hay variación del oxígeno disuelto, significa, si es que hay disminución del oxígeno disuelto, significa que está contaminada, que hay contaminantes. ¿Y qué está haciendo el agua? Se está depurando, se está limpiando a través de reacciones ya sea generadas por bacterias o por sustancias químicas contenidas en el agua. El síntoma de que hay contaminación es la disminución del oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, un balance del oxígeno. Se toman los componentes principales del análisis de oxígeno disuelto, ¿no? Las aguas residuales domésticas y las aguas residuales industriales contienen nutrientes, materia orgánica, que permiten el crecimiento del fitoplancton, por ejemplo, ¿no? Un extremo es las plantas, las macrófitas. Fitoplancton son organismos vegetales unicelulares, pluricelulares, son microscópicas, pero cuando se tiene mucho nutriente en las aguas residuales, mucha materia orgánica,
o muchos residuos de las industrias de los detergentes, entonces hay mucho fósforo y demás, entonces es muy propicio para plantas más grandes, no solo para el fitoplancton. Están las macrófitas y ellas poblan la superficie del cuerpo de agua, como la laguna Alalay en Cochabamba, que es un problema que tiene décadas, y como está apareciendo también en la laguna Santa Marta, ¿no? Esas plantas se mueren en la superficie, ya no es espejo de agua, es un espejo verde de plantas podridas. No dejan pasar el sol, no permiten la oxigenación dentro del agua y hay alteraciones, ¿no? Entonces pueden ser estas aguas residuales domésticas y también industriales, vertidos industriales, vertimientos de las aguas de tratamiento, de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Las aguas de escorrentía igual llegan. Imaginemos que este es el río que tiene su flujo, su caudal principal. Aquí hay un tributario, un afluente al río, que significa una corriente que contribuye al caudal del río. Son las aguas residuales domésticas, después del tratamiento de las aguas residuales. O sin tratar igual, ¿no? Aguas crudas, ningún tratamiento. Aguas residuales tratadas han recibido algún tratamiento. O aguas residuales de una industria. La escorrentía superficial igual llega de alguna forma a las corrientes superficiales, ¿no? Y esta es la corriente del agua. Todos estos tributarios contribuyen a incrementar el caudal del agua. Ahora, se puede ver, miren, antes de la ciudad, quiero que miren esta imagen, antes de la ciudad, el nivel del oxígeno disuelto en el agua tiene un nivel determinado, medido en miligramos por litro, ¿no? Tiene una concentración determinada del oxígeno disuelto. La ciudad y hace su descarga de aguas residuales domésticas. Acá, ¿qué pasó con el oxígeno? Está bajando, ya se estaba estabilizando. Y en este punto hay un tributario más, las aguas residuales industriales. ¿Qué pasó? Bajó más todavía. Entonces, a estos contaminantes orgánicos de las aguas residuales domiciliarias provocó una demanda de oxígeno disuelto, ¿no es cierto?, para sus reacciones de degradación de los contaminantes. Y las aguas residuales industriales igual han provocado disminución del oxígeno disuelto en el cuerpo de agua. A lo largo, miren, a lo largo del río, a medida que aumenta la distancia desde la ciudad, nos alejamos de la planta de aguas residuales, llega una escorrentía superficial. Mientras más nos alejamos a lo largo del río, se está recuperando la cantidad de oxígeno disuelto, ¿no? Ya se ha purificado el agua a lo largo del río. Ya se va purificando hasta niveles casi, casi originales antes de una ciudad, ¿no? Y esto es natural, es un tratamiento natural de procesamiento, perdón, de tratamiento de aguas residuales, en las cuales se va descomponiendo los contaminantes, va disminuyendo su concentración hasta que ya no sean perjudiciales, pero demanda kilómetros de ríos, días y kilómetros para que esas aguas ya no estén tan contaminadas. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuántos kilómetros demanda? ¿Cuánto tiempo demanda? ¿Creen que sería útil saberlo? ¿Para qué? ¿Será que es útil? ¿Para probar la materia o en su trabajo creen que les sea útil para algo? Jóvenes, ¿qué opinan? ¿Para qué será útil? Es útil, ¿no? Para saber, por ejemplo, si después de las aguas residuales tenemos campos para regar y las estamos utilizando para regar frutillas y tenemos aguas residuales domiciliarias, todavía con excremento humano, todavía con parásitos y regamos frutillas o lechuga, le estamos poniendo cisticercosis a las frutillas o a la lechuga, parásitos, ¿no?
o también bacterias. ¿Qué bacterias contienen las aguas residuales? E. coli. ¿Qué más tiene? Entonces, si regamos cultivos que están al ras del suelo y se van a depositar, por ejemplo, en las hojas de lechuga o en las frutillas o en los tomates que comemos prácticamente de forma directa, los estamos contaminando. Estamos influyendo en la inocuidad alimentaria y vamos a provocar daño a la salud humana. Ustedes están estudiando la carrera de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. En saneamiento ambiental, el objetivo es evitar la exposición innecesaria del ser humano a contaminantes. ¿Para qué? Para preservar su salud. Las estrategias son cuidar el agua potable o potabilizarla para consumo humano y luego eliminar de manera sanitaria las aguas residuales, ¿no es cierto? Y para inocuidad alimentaria garantizar que estemos regando con un agua que no va a dañar. Puede ser usada esa agua residual por cultivos de tallo largo y que pueden ser para forraje. Entonces las plantas a medida que sube ya van a consumir lo más fresco y ya se va a tratar, se va a purificar esa agua, ¿no? Ahora, veamos, el balance de oxígeno. 5 minutitos más. ¿Listo? 5 minutitos más. El balance de oxígeno, hay aportantes de oxígeno disuelto en cuerpos de agua. Puede ser por la aireación atmosférica. La atmósfera en contacto con la superficie del agua está disolviendo oxígeno en el agua, ¿no? Le está restaurando los niveles de oxígeno disuelto. Eh, Después tenemos acá, tenemos nitrógeno orgánico, tenemos amonio, tenemos nitritos, nitratos, tenemos fotosíntesis y respiración. Las plantas van a demandar oxígeno y van a emitir oxígeno por su proceso diario de fotosíntesis, ¿no? De día toman oxígeno, de noche emiten oxígeno. eh, de día generan oxígeno y de noche toman el oxígeno las plantas, ¿no es cierto? Por la fotosíntesis. Entonces hay demandas bénticas de oxígeno, demandas bioquímicas de oxígeno carbonácea, eh, sale el oxígeno también para descomponer materia orgánica en nitritos y en nitratos, se tiene el fósforo, que va a ser fósforo disuelto también en el agua. Entonces hay interacciones entre los componentes mismos del agua en el contacto con la atmósfera. Y esta demanda béntica, por ejemplo, es la demanda que se va depositando por los lodos en la superficie o en el lecho del agua, ¿no? ¿Quiénes son los que aportan oxígeno? Uy, uy. ¿Quiénes son los que aportan oxígeno o cómo se realiza el balance de oxígeno? Va a ser la sumatoria de los aportantes menos los consumidores de oxígeno. ¿Quiénes aportan? La reaireación, ¿no? La reaireación pueden ser aereadores. Habían propuestas para la laguna Santa Marta, meter aereadores y con unas bombas bombear aire para reairear el agua contenida en ese espejo de agua, por la fotosíntesis también. Eh, y la aireación natural por el contacto de la atmósfera con la superficie del cuerpo de agua. ¿Quiénes provocan déficit? ¿Quiénes son los consumidores de oxígeno? Están la demanda bioquímica de oxígeno carbonáceo, demanda bioquímica de oxígeno nitrogenada, es decir, materia orgánica carbonácea o materia orgánica nitrogenada. Puede ser por fuentes puntuales, por fuentes distribuidas, una demanda béntica del oxígeno y por la respiración misma de los seres acuáticos, ¿no? Peces y plantas. Entonces, el balance del oxígeno disuelto va a ser los aportantes, la reaireación, más la fotosíntesis, menos el déficit consumido o provocado por los consumidores de oxígeno. Y sería toda esta fórmula correspondiente al balance de oxígeno disuelto.
Aquí vamos a quedar. La próxima clase vamos a continuar con una profundización de estos componentes del balance de oxígeno disuelto. Ahí observamos cómo está la demanda bioquímica de oxígeno a lo largo de los días, ¿no? Vamos a ver el comportamiento. ¿Ustedes saben en cuánto tiempo se degrada la materia orgánica carbonácea nitrogenada, jóvenes? Vayan repasando eso. ¿En cuánto tiempo, Boris? ¿Lo saben? ¿En cuánto, en cuánto tiempo se degrada la materia orgánica contenida en el agua? Lo vamos a repasar las próximas clases, ¿ya? Entonces, todo esto que estamos viendo, todas esas ecuaciones, necesitamos conocerlas, necesitamos saber que existen, necesitamos saber de dónde vienen, quiénes son los que contribuyen al oxígeno, quiénes demandan el oxígeno disuelto en el agua para saber cómo están los fenómenos de contaminación y depuración del agua. Todo esto, nosotros lo vamos a aplicar luego en el programa Cual 2K. ¿Ya? Vamos a hacer todavía estos ejercicios. También va a entrar al examen este modelo matemático de la demanda bioquímica de oxígeno carbonáceo, también el nitrogenado, y luego vamos a construir nuestro modelo. ¿Ya? Vamos a trabajar con Cual 2K. Pero vamos a quedar ahí, vamos a continuar la próxima clase detallando un poco más acerca de esas componentes del balance de oxígeno, ¿ya? Del balance total de oxígeno. Aquí vamos a quedar. Aquí.